como se lo habíamos prometido, tenemos ya en vivo y en directo todo lo que sucede en la conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud con el tema del coronavirus COVID-19. Los dejamos con los datos. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por venir. Me acompaña el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, el viceministro de Hospitales, el doctor Miguel Borrayo, el viceministro de Atención Primaria en Salud, doctor Eric Muñoz, los doctores, el jefe de epidemiología, el doctor Manuel Sagastume y el jefe de gestión de riesgos del ministerio, el doctor Mario Chan. Tenemos un aviso importante que hacerles a toda la ciudadanía. Primero quiero comunicarles que ya hemos estado en comunicación constante con la ministra de Salud de El Salvador, ya hemos hecho un protocolo conjunto para la prevención del coronavirus COVID-19. Segundo, a partir de mañana queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún ciudadano europeo. Estamos hablando de toda Europa. Esto se hace simplemente para prevenir el ingreso del coronavirus COVID-19 a nuestro país. Casi el 100% de los casos que se han dado a nivel mundial ha sido por la entrada de los aeropuertos, y es por eso que hemos tomado conjuntamente con el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, esta medida. Esto es para retrasar y alargar más el tiempo, porque en cualquier momento, si no extremamos, nos vamos a tener algún caso de COVID antes de tiempo. Les quiero comunicar también que todos los guatemaltecos que vengan de Europa se les va a permitir el ingreso, pero automáticamente van a ingresar a cuarentena con un mínimo de 7 días. Dependiendo de cómo estén, si están asintomáticos, los vamos a tener en cuarentena con un mínimo de 7 días en sus casas. Si hay alguna complicación o lo que decida el equipo médico y epidemiológico que esté en el aeropuerto, los trasladaremos inmediatamente al hospital de Villanueva. La otra situación es que el día de hoy ya reforzamos con más de 15 elementos de epidemiología el aeropuerto. La otra situación es, también reforzamos ya las fronteras con Honduras. Sabemos de que los casos que se dieron en Honduras, que fueron confirmados hoy a las 2 de la mañana por la ministra de Salud, fueron de Tegucigalpa y de La Ceiba. Consideramos que todos los migrantes que vienen no son de esos lugares, no va a haber una transmisión o que vengan con el virus, pero de todas maneras nosotros, cuando los alberguen en la casa de migrantes, ahí va a estar las 24 horas otro equipo monitoreando constantemente a todos estos migrantes. Les vuelvo a repetir, a partir de mañana ya se dio la orden, la tiene ya el director de Aeronáutica Civil, el director de Migración, de que no se va a permitir el ingreso de ningún ciudadano de Europa. Así también el director de Aeronáutica Civil tiene que comunicarse con las líneas aéreas de que cualquier pasajero que venga de lo que es El Salvador, México, Panamá y Costa Rica, donde sí hay casos positivos, también automáticamente los vamos a tener en cuarentena. Voy a dejar en el micrófono al doctor Miguel Borrayo para que les explique la coordinación que ya tenemos con todos los hospitales privados. Sí, muy buenos días, bienvenidos. Queremos transmitirle al pueblo de Guatemala que realmente estamos trabajando y muy constantemente revisando dónde podemos fortalecer más nuestros puntos
para evitar realmente la entrada del virus. Todo paciente que consulte a un hospital privado será visto por ellos y atendido por ellos. Si este paciente realmente no tiene sintomatología o es mínima, ellos decidirán su regreso a su casa para seguir siendo vigilado en su casa. En ese momento sí nos hacen a nosotros partícipes contándonos dónde vive esa persona, dónde va a estar, porque epidemiología del Ministerio de Salud Pública será quien siga a ese paciente que se encuentre en su casa. Si el paciente que acudió con ellos necesita atención porque es un caso moderado, será el hospital el encargado de darles atención en un aislamiento propio de ese hospital privado. Si el paciente más adelante llega a complicarse y va a necesitar un tratamiento muy especializado o sus recursos no permiten que siga ahí, ese será el paciente que ellos nos consulten para que nosotros les digamos cuál es la ruta a través de nuestro hospital de Villanueva. El hospital de Villanueva es un hospital de referencia, únicamente para aquellos casos complicados que van a ser tratados en este lugar, con especialistas y con equipo especial para los pacientes complicados. Todos los hospitales departamentales hemos estado supervisando muchos de ellos donde ya tienen sus áreas para manejo del paciente inicialmente en cada uno de los hospitales. Gracias, doctor Borrayo. Realmente las medidas que se han tomado el día de hoy conjuntamente con el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, es para retrasar la entrada de este coronavirus COVID-19 a nuestro país. Así que quedamos a la disposición de las preguntas que quieran hacer. Buenos días, la pregunta de Náutica, buenos días. Si nos puede comentar qué se va a hacer en el caso de migrantes. Ayer hubo una situación que alertó a la población porque ingresó un migrante que tenía sintomatología. Entonces, ¿cómo se va a tratar si ya se habló con Estados Unidos? Porque venía de Miami y en Miami ya hay casos. Entonces, si nos puede comentar qué se va a hacer, cuáles son las medidas que se van a tomar, si se va a dejar a todas las personas en cuarentena, por ejemplo, si hay algún caso como el de ayer no se hizo. Entonces, ¿qué medidas son las que se están tomando en la región? Gracias. Pues bueno, definitivamente el caso de ayer está siendo coordinado tanto por Migración como el Ministerio de Salud. Cambiamos algunos protocolos para dónde realmente se van a empezar a tomar la temperatura y eso va a ser desde un inicio. Definitivamente la posición es que se va a tomar todo el control del vuelo completo en dado caso pudiese sea necesario. Gracias a Dios pues no teníamos ninguna confirmación, eso también lo puede luego el doctor Chan explicar el caso de ayer, pero los protocolos se están tomando. Sí, gracias, Francis. El caso de ayer ya la prueba fue negativa. Quiero decirle al pueblo de Guatemala que hasta ahorita llevamos 0 casos reportados. No tenemos ni un solo caso. Hasta el momento va en camino una persona sospechosa para que se le haga la prueba. Más adelante les daré la información de dónde viene esta persona. No es que haya entrado vía aérea, pero más adelante les informaré. La situación, el por qué estamos retrasando un poco la información es para no alarmar al pueblo de Guatemala, porque se dan muchas noticias que simplemente causan pánico. Nosotros queremos que ustedes sean nuestros aliados, que nos apoyen en esto, porque este es un trabajo de país. No es solo del Ministerio de Salud Pública. Tenemos que llevar a cabo realmente todas las medidas de prevención como lavado de manos, el estornudo de etiqueta, todo eso, por favor. Necesitamos que ustedes nos apoyen en estarlo difundiendo. Como les decía, el migrante de ayer fue negativo. Hay otro caso que va en camino para hacerle una prueba, pero consideramos que posiblemente sea una infección bacteriana, pero siempre por prevención vamos a hacerle la prueba. Cuando ya esté realmente el proceso y ya tengamos el resultado del laboratorio, inmediatamente
la directora de comunicación del ministerio les va a decir a ustedes si fue o no negativo la prueba esta. Así que les agradecería, por favor, que no difundamos noticias sin antes tener la confirmación, porque el medio oficial es el Ministerio de Salud. Apóyennos en esto, por favor. Ministro, solo, disculpe, la pregunta era más orientada a que ayer estábamos haciendo cálculos, por ejemplo, si la persona hubiera resultado positivo, ¿cuántas personas a su alrededor hubieran quedado infectadas? Como ninguna se retuvo dentro de la dirección de aeronáutica o donde llegó el vuelo, se fueron a sus casas. Si hubiera tomado un bus, ¿cuántas más personas hubieran sido contaminadas si las hubiera dado el caso positivo? Entonces, como para que nos expliquen un poco más qué medidas están tomando en este tipo de casos para que la propagación pues no sea... Sí, la medida que se están tomando es, por ejemplo, ayer que entró este vuelo de nuestros compatriotas, se detectó a esta persona que estaba con fiebre. Pero nosotros tenemos las direcciones y todos los datos de los demás pasajeros. Y nosotros inmediatamente, si este caso hubiese sido positivo, inmediatamente todo el Departamento de Epidemiología manda a todas las casas de los que vinieron en ese vuelo, inmediatamente se ponen en cuarentena y a todos se les hace la prueba. Y supóngase si ellos hubieran viajado en bus y las personas que iban con ellos en el bus, de eso no sé. Todos tenemos nosotros control, digamos los que llevan los buses también tenemos monitoreado todos. O sea, no dejamos nada al azar. Lo que estamos intentando con todas estas medidas de prevención es retrasar el ingreso del COVID-19 a nuestro país. Como saben, sí. Una es sobre la capacidad del hospital de Villanueva. ¿Será que sí tienen la capacidad para todas las personas que puedan venir de Europa, guatemaltecos que tengan síntomas? Y otra es qué pasa con los europeos que a lo mejor puedan entrar por tierra, o guatemaltecos que puedan entrar por tierra. ¿Sí van a haber suficientes medidas para identificarlos? Ya con esto nos hemos puesto de acuerdo con la ministra de Salud de Salvador, incluso de Honduras, ya tenemos un protocolo respecto a esto. La situación con los ciudadanos europeos no los vamos a dejar entrar, ingresar al país. Los pilotos de los aviones como de Iberia, por ejemplo, incluso vamos a implementar un lugar de aislamiento donde puedan dormir en el aeropuerto. Eso se va a hacer a partir del día de hoy. Eso les puede dar más explicaciones Francis Argueta. Y con respecto a la otra pregunta, el doctor Sagastú me puede ampliarles más sobre este tema. Si me puede repetir la pregunta, disculpe. Sobre la capacidad del hospital, me parece que tenía 30 y algo de camas. Sí, ya. Como mencionó el doctor Borrayo, ese hospital está destinado para los pacientes complicados. Entonces ahí estamos esperando, con base al comportamiento que ha tenido en todo el mundo, un porcentaje muy bajo de este tipo de pacientes. En consecuencia, eso aún no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, como ustedes ya se han dado cuenta, es una serie de casos con algún tipo de sintomatología leve. Es más, el migrante de ayer ya está en condiciones de egresar. Entonces no es un paciente complicado. Entonces ese hospital está destinado para pacientes complicados. En este momento podría atender en este momento 30 pacientes, en este momento. Y 30 es bastante, en este momento, ahorita, ¿sí? Pero puede ampliarse y va a estar preparado para poder atender hasta 150 pacientes. Solo ese hospital. Y eso es decir bastante, ¿ya? O sea, imagínense que tuviéramos 150 pacientes complicados. Eso, yo estoy seguro que eso no va a ocurrir, sí, y pueden ponerlo y decirlo, eso no va a ocurrir. Y recordar lo que dijo también el señor ministro y el doctor Borrayo, hay toda una cadena de hospitales que también ya están preparados para atender. O sea, la idea no es que Guatemala, al momento que tenga COVID-19, vaya a atender el 100% de los pacientes complicados en un solo lugar. O sea, eso no es posible, o sea, logísticamente no es posible.
Entonces, por eso es que se tiene la red hospitalaria preparada para poder atender ese tipo de pacientes sin necesidad de que sean referidos. ¿Qué pasará con los solo en el tema relacionado, hace algunos minutos en la cartera de Economía están hablando acerca del tema de que el ministro Antonio Maluf, como el director del IGUAT, estuvieron en Europa y el traslado vienen ellos este día. ¿En algún momento podrían hacer algún tipo de examen o algo con ellos directamente por venir de estos lugares? Ellos automáticamente entran en cuarentena, automáticamente. Ministro, ¿y qué pasará con los ciudadanos estadounidenses y guatemaltecos que vengan de Estados Unidos? ¿Aplicará lo mismo? ¿Qué medidas tomarán con ellos? Con respecto a los pasajeros que vengan de Estados Unidos, se le avisará al director de Aeronáutica Civil quiénes vienen y dependiendo del estado donde vengan, si hay caso positivo, definitivamente van a entrar en cuarentena también. Ministro, Honduras confirmó en los primeros 2 casos alguna nueva disposición que se haya tomado con la caravana de migrantes. Sí, a las 2 de la mañana me comunicaron lo de la confirmación, me confirmaron también lo de que ya estaban haciendo las pruebas. Como le digo, no podemos estar dando la información así para evitar el pánico. Con lo de la caravana que viene ya se reforzó por parte del doctor Eric Muñoz, quien les dará detalle de cómo se han reforzado las fronteras con Honduras y también donde se van a albergar las famosas, las casas de migrantes. Nosotros vamos a tener ahí equipo epidemiológico las 24 horas del día, o sea, no vamos a dejarlos al azar a ver qué pasa, sino que vamos a instalarnos ahí las 24 horas. Entonces, el doctor Eric Muñoz les va a explicar todo el reforzamiento que se ha dado en estas fronteras. Sí, muy buenos días. Se hizo un acuerdo con Honduras para que ambos equipos, médicos y enfermeras de Honduras y nuestros, tomen las medidas necesarias de hacer un solo listado de personas que van a atravesar nuestra frontera. Allá se ha reforzado con el triple de personas que tienen que estar haciendo las evaluaciones respectivas. Realmente no creemos que por ese lado haya problemas de contagio. Realmente es de tenerlos controlados y aquí, al llegar a Guatemala, se les va a mantener también controlados de la misma forma. Obviamente un proceso respiratorio superior, una gripe que le llamamos, puede aparecer en cualquier momento al entrar al territorio, pero aquí en Guatemala ya se tienen reforzados los lugares donde se le van a recibir con personal nuestro, enfermeras, médicos de 24 horas al día, para seguir el monitoreo de estas personas mientras permanezcan en nuestro territorio. Este nuevo caso sospechoso, ¿cómo se originó? Más o menos, ¿a qué hora ya se tendría el resultado de si es positivo o negativo en la duración, ¿verdad? Estaremos informándoles aproximadamente en unas 4 horas. 4 horas les podemos dar la información de todo. Como les digo, necesito el apoyo de ustedes, porque si empezamos a dar o avisar, así como sucedió ayer con el migrante, ya habían incluso ciertos comentarios en redes de que ya teníamos un caso positivo y realmente se causa pánico. Y nosotros lo que estamos haciendo con todas estas medidas es retrasar la entrada del COVID-19 a nuestro país. Y lo que estamos haciendo realmente es proteger a todo el pueblo de Guatemala y, como les repito, no es un trabajo solo del ministerio, es un trabajo de todos nosotros, es de toda la población. No podemos dejarle todo el trabajo, que si entra el COVID-19 a Guatemala, no es porque el Ministerio de Salud no haya hecho su trabajo, sino que simplemente, si se dan cuenta ustedes, tenemos caso cero. Estamos retrasando y retrasando la entrada. Posiblemente esperemos que no entre, pero estamos preparados el día que entre. La otra situación es que recomendaría a todos los pobladores de nuestro país que no viajen, que es mejor que cancelen sus vuelos, que no se arriesguen a ir a países donde haya casos positivos,
porque al regresar, como me hacían la pregunta, el licenciado Antonio Maluf, que es el ministro de Economía, y el director de INGUAT, Maynor Cordón, definitivamente ellos a su regreso tienen que entrar a la cuarentena. Ellos no estamos, aquí no podemos hacer distinciones de que si es diplomático o si es funcionario de gobierno, no, aquí es para protección del país. Ellos van a entrar con el mínimo de 7 días en la cuarentena. En sus casas, sí, eso les quiero aclarar. El paciente que entra y que sea sospechoso van a tener cuarentena en sus casas. Si tuviesen síntomas, se les hace el hisopado. Si sale positivo, pero no tiene síntomas ni complicaciones muy graves, la cuarentena va a ser en su casa. El hospital, como lo ha repetido el doctor Miguel Ángel Borrayo y el doctor Manuel Sagastume, el hospital de Villanueva está solo para casos complicados, solo para complicaciones. Si se dan cuenta, la mortalidad que hay no es grande. Si nosotros, cualquier caso asintomático positivo, lo llevamos al hospital, ahí se nos complica la cosa, porque entonces ahí pueden haber complicaciones de otro tipo de infecciones nosocomiales cruzadas que nos pueden complicar todo. Entonces, por eso quiero recalcarles realmente que el hospital de Villanueva está solo para casos complicados. Un paciente que sea positivo, pero que tenga solamente fiebre y no haya ninguna complicación, no hay ningún problema ni ningún riesgo que su cuarentena la haga en su habitación, en su vivienda. Ministro, esta medida de la prohibición del ingreso de europeos al país, ¿tiene alguna duración? ¿Hay algún cálculo? Tenemos esa prohibición hasta nueva orden. Ministro, y esta decisión, no sé si la conversaron, analizaron con la cartera de Relaciones Exteriores, y no sé si en algún momento podría haber alguna especie de conflicto, alguna situación similar. Nosotros tomamos esta decisión conjuntamente con el señor presidente. Realmente lo que nos interesa, nuestro objetivo es proteger a la población, al país. Ya el canciller ya ha tenido pláticas y está en pláticas para avisar de todo esto. Pero nosotros tenemos que actuar antes para la protección de toda nuestra población. Ministro, ayer cuando se da el traslado del migrante hacia Villanueva, según externó la persona que iba en la ambulancia, ella iba sin ningún tipo de protección, no tenía ni mascarillas, no tenía pues el equipo de protección personal. ¿Qué medidas se están tomando? Porque ella exponía de que se había expuesto su vida ante si esta persona hubiese sido resultado positivo. Sí, lo que sucede es de que cuando se le hizo la evaluación médica, el diagnóstico había sido una infección, o sea, una faringitis, es una infección bacteriana. Se le hizo el hisopado por pura prevención, únicamente. Y es por eso que no llevaba protección el que iba en la ambulancia. ¿Ni la persona que iba acompañando en la ambulancia? Ni ella, al menos eso es lo que ella refiere. Sí, no llevaban protección por lo mismo que le estoy diciendo, que era una infección bacteriana, no llevaba ningún criterio para convertirse en un caso sospechoso. Le hicimos el hisopado nasofaringeo por pura prevención, únicamente por venir de los Estados Unidos. Quisiera saber si va a haber algún tipo de protocolo que vayan a indicarles ustedes a los cuerpos de socorro, porque ellos pues también van a tener contacto en su momento si llega a entrar el COVID. Entonces, ¿cómo ellos deberían de protegerse para trasladar a un paciente? Sí, todo eso ya está bien coordinado. Voy a dejar al doctor Mario Chang, que es el encargado de toda esta coordinación, para que les dé todos los detalles al respecto. Sí, gracias. Todo ese proceso de traslado de pacientes, ya sea interhospitalario
o traslados a través de un centro de salud de las mismas viviendas de las personas, ya lo tenemos coordinado con los servicios de socorro que hay a nivel nacional. Por prioridades nosotros estamos tratando de ir hablando con cada uno de ellos. Ya hemos tenido pláticas formales a través de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres y a través de reuniones bilaterales con ellos acerca de la preparación. Precisamente el día viernes tenemos una reunión general con todos los cuerpos de socorro en una parte de las instalaciones de aquí del Ministerio de Salud. Ya tienen las medidas de protección personal, pero acuérdense, ellos cuando atienden a cualquier paciente en la calle tienen sus propias medidas, ¿sí? ¿Qué usan los bomberos ahora cuando atienden a un accidentado? Sus guantes y su mascarilla, y si ven ellos que pudieran tener algo que esté ventilándole sangre, se ponen sus lentes protectores. En la medida que vayan yendo a aparecer casos, ustedes se van a ir enterando por ellos mismos cómo es que los están manejando. Sí es importante decirlo que con los que menos que hemos tenido problemas es con ellos, porque ya de hecho ellos ya manejan todo un protocolo para manejo de casos, no necesariamente de origen epidemiológico, sino se tienen que cuidar ellos del contacto con la sangre, porque no saben a quién están atendiendo en la calle. Entonces, por ese sentido nos sentimos nosotros tranquilos. Y yo sí quisiera ampliar un poquitito del paciente del día de ayer. Hay que tomar en cuenta que ese paciente del día de ayer ya tenía varios días en los Estados Unidos de estar en un albergue, ¿sí? Para venir para acá. Segundo, dentro de la historia no tenía ninguna sintomatología, él allá, ¿sí? Entonces nosotros, como el señor ministro mencionó, y era por protocolo que hicimos eso, porque él venía de un estado donde hay casos confirmados. En ese estado todavía no hay transmisión comunitaria. Si ustedes no sabían, el honorable guatemalteco es un señor de 22 años, que su trabajo es albañil, y 3 veces ha intentado en los Estados Unidos y las 3 veces ha venido de retorno. O sea, ya conoce la ruta él. Y él refería que si habían otras personas con ellos que tenían catarro, como comúnmente se... Entonces es más una medida como para brindar a nuestro país y que no dejemos de hacer nosotros, o por un lado, de hacer lo que tenemos que hacer para evitar el ingreso con esa sintomatología. Y sí, lo que tenía el paciente era una infección del árbol respiratorio superior y alguna complicación de congestión pulmonar, pero es por la misma condición en la que ellos son manejados en el país de donde lo están deportando. Ministro, una pregunta, ¿ya tendrán habilitada o ya disponible la línea que usted dijo que ya para hoy ya estaría habilitada? Sí, con respecto a esa línea estamos solo en espera que nos la vengan a instalar. Ministro, ya prácticamente son más de 2 semanas que hay escasez de alcohol en gel y mascarillas en las farmacias, supermercados y en todos estos comercios. ¿Qué mensaje se le manda a la población que está buscando estos productos, ministro? Sí, el mensaje que les mando, se los vuelvo a repetir, la mascarilla realmente la debe utilizar el paciente que tenga síntomas, que tenga un catarro, él es el que debe utilizar la mascarilla, no todo el mundo debe utilizar mascarilla. La otra situación es tratar de no saludarse ya con abrazos, con beso en la mejilla, estarse, yo sé que es, aunque me hagan las caras ahí como diciendo, pero es una recomendación, realmente esto no va a durar siempre, pero es por pura prevención. Tratemos de saludarnos tal vez solo de hola, ¿qué tal? Las mascarillas, la N95, vuelvo a repetir, es solo para uso de los médicos y de personal paramédico. Las mascarillas quirúrgicas son para las personas que tengan síntomas, que tengan un catarro. Ellos son los que deben de utilizar este tipo de mascarillas. De ahí los demás podemos estar sin mascarilla, tratar de mantener una distancia de 1.5 a 2 metros en camionetas o donde se pueda, y evitar las aglomeraciones. Y principalmente el lavado de manos constante. Si no hay agua, como platicamos en la última conferencia de prensa, utilizar gel. Nosotros estamos distribuyendo esto, al igual que el Ministerio de Educación lo está haciendo en todas las áreas de las escuelas. El día de mañana, por la mañana, posiblemente tengamos una conferencia de prensa conjuntamente con la ministra de Educación para informarles a los colegios privados
todas las medidas que se van a tomar, porque todavía hay un poquito de desinformación en cuanto a la prohibición de eventos, de conciertos. Lo que les puedo decir es que ahorita está permitido esto, porque tenemos 0 casos. Lo único que tienen que hacer es una notificación, no es pedir autorización. Y ya se distribuyó un protocolo, un formato de a dónde deben de pedir notificar esto. En dado caso se registra un caso, digamos, del COVID-19, se suspenderán todo tipo de actividades que aglomeren gente, por ejemplo, eventos deportivos, conciertos. Automáticamente, al detectar un caso de COVID, donde lo detectemos, ya sea en Chimaltenango, o en Escuintla, o en la ciudad capital, donde se dé ese caso, automáticamente quedan prohibidas estos eventos, conciertos, ahí sí queda automáticamente prohibido. Ministro, en el caso de los europeos, ¿cómo es o por qué se decidió solo con los europeos, pero hay de otras nacionalidades donde también hay casos confirmados? ¿Y por qué solo Europa? Porque ya tenían una restricción, lo que era Corea, China e Irán. Ahorita por el momento, donde los casos, donde se ha dado más incidencia de COVID es en Europa. Es por eso que tomamos esta decisión. ¿Y Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos no tiene la incidencia que tienen los países europeos. Ministro, hoy todavía en la mañana se veía poco equipo productivo para las personas que estaban tomando la temperatura en los aeropuertos, en este caso en Maya, por ejemplo, se han evidenciado algunas personas que solamente tienen el termómetro del reloj, pero no tienen ni mascarilla ni guantes. Esto se está verificando, realmente se cumplen los protocolos y también los puestos fronterizos, qué medidas se están tomando, si se está aumentando. Vamos a compartirles unas fotos que tenemos de cómo estamos trabajando en los puestos fronterizos para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo con respecto al aeropuerto. Todos tienen protección, hay mascarillas, hay batas, hay gorros, hay gafas, pero el director de Aeronáutica Civil les va a explicar a detalle esto. Efectivamente hemos trasladado... Esto es parte de lo que se está hablando entonces en esta conferencia de prensa misma que está siendo brindada por elementos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con relación a las acciones que estarían tomando en los próximos días con el coronavirus, el COVID-19, sobre todo por esta alerta máxima que se ha extendido al territorio nacional por los 2 casos que ya se diagnosticaron en nuestro país vecino Honduras. Recordemos que son 2 las mujeres contagiadas, una en Tegucigalpa de 42 años y otra en San Pedro Sula de 37 años. Por la cercanía y por el tema de vulnerabilidad con el tema de los migrantes que ahora están saliendo de Honduras y que están pasando por el territorio guatemalteco, es que se está viendo directamente este tema de la precaución y elevar las medidas máximas de lo mismo. Vamos a marcar una pausa, enseguida volvemos con más detalles, no nos cambien.